Vamos a leer el pasaje que hoy nos aborda en esta mañana. Vamos a leer el pasaje de Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. Ya estamos prácticamente en el epílogo del Sermón del Monte. Y entonces vamos a leer este pasaje que son 3 versículos, pero sumamente importantes, sin duda alguna. Así que vamos a leerlo y vamos luego a orar. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar, por favor. Señor, en esta mañana te damos gracias por estar aquí delante de tu presencia, tu iglesia reunida. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que donde están reunidos 2 o 3, tú estás en medio de ellos. Y estamos reunidos a través de estas redes digitales, pero reunidos en tu nombre, adorándote en un mismo sentir, en un mismo ánimo, cantando a ti, agradeciéndote. Y Padre, ahora nos unimos como iglesia, sede Avenida del Ejército, que tú has levantado. Nos reunimos y nos acercamos a ti en un mismo sentir para que tú, oh Dios, en esta mañana, hables a nuestro corazón. Necesitamos de ti. Necesitamos del pan de vida que es tu palabra. Necesitamos de tu instrucción, de tu corrección, de tu enseñanza, de tu aliento. Necesitamos de ti, Señor. Somos tus hijos, ovejas de tu prado. Y Padre, oramos en esta mañana que tu palabra cale profundamente en nuestras vidas. Y tú puedas hacer tu obra y hablar por medio de tu Espíritu Santo. Señor, úsanos para transmitir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy día nos toca abordar el tema nunca los conocí o nunca os conocí. Yo suelo siempre al tema titularlo o de alguna forma. Yo he querido titular este tema como Jesús, una pregunta. ¿Jesús te identifica como parte de su reino? Es una pregunta que vale la pena respondernos. ¿El Señor Jesús nos identifica como parte de su reino? ¿O de repente nos podría decir, no te conozco? Ahora, Jesús en toda esta sección de su sermón que ya hemos venido trabajando, y en esta sección específicamente que empezó con la puerta estrecha, cuando Él invita a entrar por la puerta estrecha porque es ancha la puerta que lleva a la perdición y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Él cuando aborda esta sección, Él empieza o mejor dicho, trata algunos temas en los siguientes versículos relacionados con esta invitación a entrar por la puerta estrecha. Y entonces, en esta sección que hoy nos toca abordar, él sigue llamando a las personas de la fe falsa al reino verdadero. Y él ha dicho que pocos entrarán por la puerta estrecha de la salvación. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dice? En primer lugar, porque esta debe ser hallada. Eso lo vimos en el verso 14. Segundo, porque el camino es estrecho y obviamente exigente es la salvación. Es todo lo contrario al camino ancho, espacioso, fácil e indulgente. En tercer lugar, la puerta es estrecha de entrada al cielo y requiere que cada persona pase por ella a solas y desnuda de todos sus argumentos y justificaciones
no tiene por qué llevar posesiones, obras, orgullo, ni justicia propia. Es así como hay que entrar por la puerta estrecha. En cuarto lugar, como el Señor lo va a mencionar allí en el sinóptico, en Lucas 13:24, el evangelista Lucas hace una mención muy curiosa cuando habla de este pasaje. En Lucas 13:24 dice lo siguiente. Lucas va a decir: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, aquí el Señor habla de que debemos esforzarnos por entrar en arrepentimiento y quebrantamiento de corazón, sin duda alguna. Y en quinto lugar, deben evitarse lo que vimos la semana pasada, los falsos maestros, los falsos profetas, aquellos que intentan engañarnos con ideas, filosofías, ideologías, y nos hacen entrar por el camino espacioso y no por la puerta estrecha. Ahora Jesús nos da una última razón de por qué tantos o tan pocos seres humanos, tantos entran por el camino espacioso y tan pocos por la puerta estrecha de la salvación. Y en esta sección de hoy vamos a hablar de una razón que se llama el autoengaño. El autoengaño. Y me gusta mucho lo que dice el comentarista Riley, J.C. Riley. Él va a decir lo siguiente: el Señor Jesús finaliza el Sermón del Monte con un pasaje de tensión desgarradora. Pasa de los falsos profetas a los falsos profesos o profesantes. Interesante lo que dice este hombre. De maestros faltos de cordura a oyentes faltos de cordura. Fíjense, interesante, porque la semana pasada hablamos de los que enseñan, de los falsos profetas. Hoy vamos a hablar de los falsos profesos o falsos profesantes. No solo que los falsos profetas pueden engañarnos en cuanto al camino de la salvación, sino que también nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos. Y esto a causa, obviamente, primero de nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez, que generalmente tiende a rechazar el verdadero evangelio de Jesucristo. Nuestro orgullo nos hace autojustificarnos y podríamos convertirnos en falsos profesos, falsos profesantes de una fe verdadera. Ojo, la fe es verdadera, pero el que la profesa puede ser falso. Ahora, las dos categorías de autoengaño son: la primera, la de la simple profesión verbal, y la otra, la del mero conocimiento intelectual. Una cosa es profeso verbalmente lo que digo creer, y otro que simplemente lo que creo es un mero conocimiento intelectual que no ha descendido al corazón y ha cambiado la vida. La primera de ellas que hemos tratado o que hemos dicho ahora, la de la profesión verbal, la vamos a tratar hoy, que es básicamente está descrita en los versículos 21 al 23, la cual describe, ¿qué es lo que describe? En resumidas cuentas, a quienes dicen, pero no hacen. Interesante, ¿no? Eso es lo que Jesús va a tratar en este pasaje. La próxima semana se tratará la segunda, descrita en los versículos 24 al 27, que describe a quienes oyen, pero no hacen. Y esto es algo interesante porque Jesús redondea su sermón del monte con una realidad totalmente actual. Hay mucha gente que solo dice, pero no vive. Y mucha gente que solo oye, pero no hace. Ahora, antes de entrar a nuestro tema de hoy, debemos aclarar que el Señor no le está hablando a personas no religiosas. No le está hablando a personas ateas, agnósticas, escépticas.
tampoco a paganos o a herejes o a apóstatas. El Señor Jesús le está hablando de manera específica a personas que son devotamente religiosas, pero que han sido engañadas a creer que están en el camino que lleva al cielo. Ojo, Él está dirigiendo, sus interlocutores, su público, son gente devotamente religiosa, que creía en el judaísmo, creía en lo que el Antiguo Testamento decía. Él no está hablándole a agnósticos, ateos, escépticos, no, él está hablando a gente que profesaba una fe, la fe hebrea. Y entonces ellos creían estar en el camino que lleva al cielo, cuando en realidad están en el camino espacioso que lleva a la condenación eterna. Ahora, no son diferentes de aquellos que en los últimos días, dice Pablo a Timoteo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos no son diferentes. Y hermanos queridos, hoy vivimos la misma realidad. Pablo lo va a decir, en los postreros días habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Se lo dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:5. Entonces veamos qué nos quiere enseñar Jesús en esta sección casi final de su sermón del monte, tan importante para nuestra vida de fe y para la vida de su iglesia. Recuerda, mi querido hermano, aquí Jesús se está refiriendo a ti y a mí, a quienes profesamos una fe, que somos devotos. Y para ello vamos a tratar 4 tópicos o 4 partes, que está, lo voy a decir rápidamente. Una realidad denunciada, la primera. Segundo, un requisito demandado. La tercera, una falsa piedad desnudada. Y la cuarta, una sentencia declarada. Las 4D. En este pasaje encontramos 4D. Una realidad denunciada, un requisito demandado, una falsa piedad desnudada y una sentencia declarada. Ahora vamos al primer punto, una realidad denunciada. 21a. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahí está la realidad denunciada. Una denuncia, según el diccionario de la Real Academia Española, dice ser anunciar una cosa que va a ocurrir, augurar, pronosticar, poner de manifiesto, mostrar, revelar, comunicar, avisar de algo con solemnidad, publicar y notificar. Miren todo lo que involucra la palabra denunciar. Y Jesús aquí está diciendo una cosa que va a ocurrir. Está augurando, pronosticando, poniendo de manifiesto, notificando. Y acá Jesús está haciendo una denuncia sumamente seria. Está poniendo de manifiesto, está notificando, augurando, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y esto es una realidad que él está diciendo que eso va a suceder. No es que se me ocurre pensarlo, no, está haciendo una denuncia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esta es la cruda realidad. ¿Pero por qué? Por el autoengaño. Decíamos al principio, el autoengaño del cual podemos ser víctimas si no somos cuidadosos con el actuar de nuestro engañoso corazón. Miren, ya Jeremías lo decía, que nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice allí, ¿no? Yo que escudriño todas las cosas. Y hermanos queridos, en otras palabras, Jesús nos está diciendo que no todo lo que brille es oro. No todo lo que brille es oro en los miembros de su iglesia, de la iglesia, y mucho más en quienes dicen profesar una fe o una religión. Y Jesús está poniendo el dedo en la llaga.
Cuidado con que te estés autoengañando y no hayas entrado por la puerta estrecha. Ahora, ¿qué adormece a las personas en tal engaño? Algunas cosas pueden adormecernos. Primero, a veces la falsa idea de que porque hice una oración o levanté la mano en un servicio, eso me hace automáticamente salvo, sin haber tenido una clara convicción de mi pecado delante de Dios. Esa es una de las causas que pudiera adormecer nuestra vida en un engaño personal. Pensar que yo, porque hice una profesión de fe y en una reunión levanté mi mano, fue suficiente. Y podemos, por ende, convertirnos en simples religiosos que seguimos dogmas y tradiciones cristianas y no una auténtica fe en Jesús. Ojo, pestaña y ceja, cuidado. Una segunda causa o razón que puede adormecer nuestra vida en un engaño o en un autoengaño podría también suceder que no nos examinamos a nosotros mismos si estamos en la fe. No nos examinamos de manera permanente, así como lo dice Pablo en 2 Corintios 13:5. Allí 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Tremenda denuncia del apóstol. El apóstol está hablando a una iglesia, la iglesia de Corinto, una iglesia con un sinnúmero de problemas internos. Él va a llamar una iglesia carnal, porque habiendo conocido aún se portaban como carnales, contiendas, disensiones, envidias. Y Pablo va a decir, examinaos a vosotros mismos si estáis realmente en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y hermanos queridos, necesitamos constantemente probarnos si estamos en la fe, si estamos caminando en la fe. Pablo nos advierte sobre esto. Y en cada una de sus advertencias tan serias, Pablo suplica a sus lectores que no se dejen engañar. Miren, hermanos, hoy hemos leído ese pasaje en el Salmo. Examíname, oh Dios, prueba mi corazón. Ahora, otra forma de autoengaño podría ser la concentración excesiva en la actividad religiosa, la actividad de iglesia, haciéndonos perder de vista nuestra devoción a Dios y caer en el peligroso y maligno activismo eclesiástico, creyendo que así estamos agradando a Dios. Ya no tenemos tiempo para orar, ya no tenemos tiempo para leer su palabra, ya no tenemos tiempo para congregarnos, ya no tenemos deseo de buscar a Dios. Nos hemos apagado. Pero yo sirvo a Dios, pero yo hago 1000 cosas para Dios. Y Dios dice, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero tu corazón. Eso es otra forma de autoengaño. También el autoengaño, una cuarta, puede darse cuando racionalizamos nuestros pecados o nuestros hábitos cristianos, pudiendo estos ser pecados abiertos a Dios. Racionalizamos. Tenemos esa tendencia a racionalizar, a justificarnos ante Dios. Esto no es otra cosa que el darnos licencias que Dios no nos concede y que son una afrenta a su santidad. Cuidado con las licencias que nos tomamos. Por eso es tan importante, ¿no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermanos queridos, qué sutil es todo esto para la vida de cualquier persona que profesa la fe o quiere hacerlo. De ahí la importancia de estar muy alertas y continuamente examinarnos a nosotros mismos si verdaderamente estamos en la fe. Porque Jesús hace una
una denuncia muy seria. Si no fuera así, Jesús no lo habría dicho. Jesús no hubiera hecho esta denuncia. No hubiera notificado, augurado, pronosticado y revelado que sucedería. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ojo, cuidado, cuidado con esto. Esto sin duda nos deja una pregunta. ¿Estoy siendo presa del autoengaño? Preguntemos, pensemos. ¿Estoy siendo presa del autoengaño? Hermanos queridos, todos los creyentes, incluido un servidor, puede ser presa del autoengaño. Y por eso el llamado del Señor a su público oyente, a ti y a mí, Él da a conocer una realidad denunciada. En segundo lugar, vamos a mirar un requisito demandado. Miren lo que dice luego. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un requisito demandado. Hay una demanda, hay un requisito de Dios. La segunda D. Un requisito demandado. Jesús manifiesta que la única evidencia de verdadera fe en Él es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué demanda, hermanos? ¿Qué demanda? ¿Qué afirmación tan tremenda? Miren, hermanos, esto parece tan simple, pero a la vez es tan complejo y tan serio. Claro, decir, ¿no? Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es el que va a entrar. Entonces uno puede pensar, qué fácil, ¿no? Ya. No, no es tan simple. Es una tremenda declaración del Señor. Y la pregunta que puede surgir aquí cuando Él dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Cuando Él dice esto, la pregunta que puede surgir inmediatamente es, ¿conozco la voluntad de Dios? ¿Conozco la voluntad de Dios? Y si no puedo responder a esta pregunta, entonces estoy en serios problemas. Por supuesto. Definitivamente la voluntad de Dios se encuentra de manera expresa aquí, en la palabra de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué tiene Él para mí? ¿Qué desea hacer a través de mí? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? El regalo de Dios. Esta es la maravillosa carta de amor del Señor. Entonces, eso implica que necesito conocer la Biblia. Necesito conocer la palabra para poder conocer qué es lo que Dios quiere que haga por Él y para Él. De ahí el por qué el apóstol Pablo, cuando él escribe a la iglesia de Colosas, ahí en el capítulo 1, versos 9 y 10, por favor acompáñenme, este es un pasaje tremendo. Colosenses, capítulo 1, versos 9 y 10. Miren lo que dice Pablo a la iglesia cuando le escribe a los colosenses. Le va a decir lo siguiente, verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, aquí en Epafras, al que le daba información sobre los creyentes de Colosas, le dice, desde el día que oímos a Epafras, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué pedían? ¿Qué no dejaron de hacer, de cesar de orar y de pedirle al Señor? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tremenda declaración del apóstol, tremendo anhelo. Y miren, hermanos, él inicia diciendo, no dejamos de orar y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios.
¿Por qué era tan valioso y tan necesario, tan imperativo para Pablo que los colosenses conozcan la voluntad de Dios? Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Primero. Segundo, para que lleven fruto en toda buena obra. Tercero, así crezcan en el conocimiento de Dios. Te pregunto, mi hermano, ¿es esta tu oración diaria y constante al Señor cada día? Le dices al Señor que deseas ser lleno del conocimiento de su voluntad en tu vida para que venga como consecuencia todo lo demás. Es una pregunta que necesitamos respondernos, y si no la conocías, hoy es el día que el Señor te la está dando a conocer. Necesitamos preguntarle, Señor, quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad, porque entonces podré andar como es digno de ti, para que podré llevar fruto en toda buena obra y podré crecer en el conocimiento de Dios. Y Jesús demanda este requisito para que seamos reconocidos por Él en su reino. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Imagínate, ahí está la demanda. Y Pablo entendió esto sin duda. Por eso cuando ora por los colosenses, Señor, que sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Pero vamos al tercer punto de este pasaje. Hemos hablado de una realidad enunciada. Hemos hablado de un requisito demandado. Y ahora veamos el tercer punto, una falsa piedad desnudada. Y Jesús desnuda una falsa piedad. Miren ustedes, verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Imagínense, una falsa piedad desnudada por el Señor. Es interesante notar que dice Jesús aquí, muchos en aquel día. Aquí se hace referencia al día del juicio cuando Cristo juzga a los hombres, que habrá quienes dirán, ¿no? Que en su nombre hicieron grandes cosas, cosas sobrenaturales y sobresalientes. Pero dice muchos, lo cual implica que no todos estarán en esa categoría. Eso también es importante decirlo. No todos estarán en esa categoría de desconocidos para Dios en su reino. Ojalá estemos nosotros en esa categoría de conocidos. Jesús aquí está poniendo al descubierto que grandes manifestaciones de poder no son garantía que Dios esté presente o esté obrando en ellas. Hermano querido, ojo, pestaña y ceja. Grandes manifestaciones de poder no son una garantía de que Dios esté obrando o esté presente en ellas. Una vida piadosa, una vida que da fruto en carácter, en dominio propio, en templanza, en sinceridad, en integridad, en paciencia. Este es el fruto verdadero. Porque, a ver, ¿qué milagro más grande no hay si el dominarse a sí mismo? El dominio propio, por ejemplo. Solo Dios puede dominar un corazón, un carácter. Grandes manifestaciones no siempre son garantía del poder de Dios. Esto también tiene que ver, o mejor dicho, muchas de estas manifestaciones tratarán de imitar el obrar de Dios, pero a su vez serán desnudadas y sacadas a la luz. Muchas de estas cosas van a imitar, no se olviden, hermanos, hay mucha imitación de lo que Dios puede hacer. Eso también tiene que ver con un tema muy íntimo del corazón,
Cuando hacemos cosas supuestamente para Dios, pero en el fondo de nuestro corazón escondemos motivaciones deshonestas o torcidas que no glorifican en lo absoluto al Señor, sino que solo están buscando nuestra propia gloria o nuestra sed de figuración o de reconocimiento. Esto también tiene que ver con eso. Cuidado con las motivaciones internas del corazón. Y eso la Biblia lo llama obras que el fuego quemará, como heno, paja y hojarasca. Cuando sean pasadas por el fuego, ¿no? Las cosas que hacemos cada día para el Señor, para su obra, ¿con qué motivaciones las estamos haciendo? ¿Qué hay detrás, en el fondo del corazón? El deseo de darle la gloria a Dios, el deseo de honrar al Señor, el deseo de extender el reino de Dios, o el deseo de ser reconocido, deseo de figuración, o deseo de algún tipo de reconocimiento. Esas obras son heno, paja y hojarasca. Porque cuando son pasadas por el fuego del ojo de Dios, no queda nada. Se hace ceniza. Un día dice el Señor que la falsa piedad será desnudada por completo y se manifestará si se nos conoce dentro del reino de Dios o si simplemente somos unos desdichados desconocidos. Tremendo, ¿no? Jesús está diciendo cosas tremendas a sus oyentes. ¿Qué diría el Señor de ti, de mí, si hoy fuera aquel día? ¿Me reconocería como parte de su reino? ¿Te reconocería como parte de su reino? ¿O serías un total desconocido para él? ¿O de repente yo sería un total desconocido? ¿Sabes qué? No te conozco. Una falsa piedad desnudada. Y por último, una sentencia declarada. Y ahí está. No solo les dice, entonces declararé, nunca os conocí. Y la sentencia declarada, apartados de mí, hacedores de maldad. El cuarto punto. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué sentencia tan terrible y aterradora, por cierto? Porque ya no habrá oportunidad para enmendar. No habrá oportunidad para retroceder o arrepentirnos en aquel día. Sin embargo, aún en este tiempo, tenemos la oportunidad de enmendar cualquier distorsión en nuestro caminar como cristianos y como hijos de Dios. Cualquier distorsión, cualquier idea errada de pensar que el camino estrecho es darme licencias o el camino estrecho es albergar motivaciones torcidas o el camino estrecho es lo que yo hago no es tan malo, el autoengaño. Este es el tiempo de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe verdadera. Me gusta mucho la oración del salmista que hoy hemos leído, el Salmo 139, verso 23, cuando dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tremenda declaración, tremendo deseo del corazón del salmista. ¿Es esa nuestra oración? Puede ser nuestra oración hoy día. Hoy día puede ser tu oración. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Querido hermano,
esta palabra del Señor nos deja una tremenda demanda y pone sobre nuestras vidas una tremenda responsabilidad delante de Él. El hacer la voluntad de Dios es lo único que nos identificará como verdaderos miembros del reino de Dios. De aquí quiero desafiarte algo, querido hermano, querida iglesia, en esta oportunidad, a que cada uno de nosotros busque precisamente seguir el anhelo del apóstol Pablo para la iglesia de Colosas. Que cada uno de nosotros no cese de orar de manera personal durante todo el tiempo. Lo que dice Colosenses 1, 9 y 10. Hermano, subráyalo, resáltalo en tu Biblia, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, para que llevemos fruto en toda buena obra y así crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios. Hermano, yo te desafío a eso. Porque si el requisito de Dios, la denuncia de Dios es que no todo el que llama Señor, Señor, a Él entrará en el reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. Entonces, tenemos que trabajar esto. Sí, mi hermano, ese es el deseo del corazón de Dios para cada uno de nosotros y para ti de manera particular. ¿Estás dispuesto a pedirle cada día esto al Señor en oración de manera incesante? Quiera Dios que así sea, hermanos. Así sea en mi vida y así sea en tu vida y en la vida de su iglesia, Avenida del Ejército. Y que en esta noche, o mejor dicho, en esta mañana, podamos decirle, Señor, examíname, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos muestras, por el desafío tremendo que nos deja el Señor Jesucristo en esta palabra tuya. Y Padre, nos unimos a la oración del salmista, ahí en el Salmo 139. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Sí, Señor. Guárdame de andar por el sendero torcido, pensar que estoy andando por el sendero estrecho y de repente no hay tal cosa. Y por eso, Señor, no queremos dejar de orar incesantemente, que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, para que podamos agradarte en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Señor, haz de esta tu iglesia, Avenida del Ejército, una iglesia que conozca tu voluntad y que sea llena del conocimiento de tu voluntad. Y entonces podamos vivir agradándote, llevando mucho fruto y sobre todo creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Y Señor, si aquí hay personas que aún no te han puesto sus vidas en tus manos, hoy sea ese día que ellos puedan decir, Señor, aquí está mi vida, he vivido autoengañada pensando que mis buenas obras, que mi manera de ser, mis buenas intenciones me hacen parte de tu reino. Señor, que en esta mañana también puedan venir a ti y puedan, Señor, reconciliarse contigo. Y mientras estamos orando, yo solo quiero hacerte un llamado. Si tú reconoces que hasta aquí no le has entregado tu vida a Cristo de manera auténtica, profunda, genuina, y Dios te habló, dile al Señor, Señor, he entendido que necesito reconocerte como el Señor de toda mi vida. Y te entrego mi corazón y me arrepiento de mis pecados. Quiero ser identificado por ti dentro de tu reino.
díselo ahí. Yo quiero orar por ti. Y dile, Señor, hoy he escuchado y he entendido que necesito dejar de lado mis apariencias, mi manera de pensar, mis esquemas mentales y buscarte a ti como el Señor de mi vida. Si ese es el deseo de tu corazón, quiero orar por ti. Señor, tú conoces cada vida. Escucha la oración de aquellos que en esta mañana están reconociéndote como el Señor de sus vidas. Inscribe sus nombres en el libro de la vida. Y Señor, permíteles conocer tu voluntad para vivir agradándote, llevando mucho fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú oraste, le pediste al Señor que el Señor sea realmente el Señor de tu vida, hácelo saber a quien te invita a estas reuniones. De repente tu tutor de célula, la amistad que te ha traído, te invitó. Él sabrá orientarte, animarte a seguir creciendo en las cosas del Señor. Que Dios nos bendiga, amada iglesia.